El fin de semana finalmente ocurrió lo que se veía venir, que era el anuncio de la participación, de la intervención del señor Eric Prince, que ha sido presentado como una suerte de asesor del gobierno en materia de seguridad para el gobierno del presidente Daniel Noboa. ¿Cuándo conocimos por primera vez sobre la presencia del señor Prince? Que seguramente para nosotros, para el común de los ciudadanos y ciudadanas, es un nombre totalmente desconocido, o era un nombre totalmente desconocido, hasta que el 11 de marzo, el presidente Daniel Noboa publica en su cuenta de X la siguiente referencia. Póngame por favor el post del presidente Noboa del 11 de marzo, está en la pantalla. El crimen organizado, decía el presidente, ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba la hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador. En reunión con @Real Eric Prince, fundador de Blackwater, hemos establecido una alianza estratégica para fortalecer nuestras capacidades en la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de nuestras aguas de la pesca ilegal. No hay tregua, no hay retroceso. Vamos adelante, decía el presidente de la República. Gracias. Después de ese post del 11 de marzo, empezamos pues a conocer quién es el señor Prince, a conocer sus antecedentes, la participación de Blackwater y de sus mercenarios en Irak, la presencia del señor Prince en Venezuela. Recién comenzamos a enterarnos los ecuatorianos. En medio de una muy poca fluidez de información oficial, casi nula información oficial, sobre el papel de este señor. Hasta que finalmente aparece el fin de semana, ¿no? Pero antes, el 28 de marzo, antes de viajar a los Estados Unidos, el 28 de marzo, viernes 28 de marzo, el presidente de la República le concede una entrevista a Radio Centro en Guayaquil. Y es en esa entrevista en donde se refiere por segunda vez, luego del post, se refiere por segunda vez a la presencia de Prince. Y por primera vez menciona la palabra asesoría. Ha sido la única referencia que habíamos recibido sobre el papel del señor Prince, porque se habían tejido una serie de dudas. ¿Qué va a hacer? ¿Van a venir mercenarios? ¿Van a estar por encima de lo que hacen Fuerzas Armadas? ¿En qué quedan los militares? ¿Qué va a pasar con la Policía Nacional? Hay una serie de inquietudes que lamentablemente las autoridades del sector oficial no han podido explicarnos, no han sido claras en su exposición sobre el papel del señor Prince. Y el presidente el 28 de marzo en Radio Centro de Guayaquil habla de asesoría. Este fin de semana, a una semana de las elecciones, que es un tema que también hay que analizarlo y hay que mencionarlo. Justo una semana antes de las elecciones, el fin de semana anterior al proceso electoral, lo traen al señor Prince y el señor Prince aparece junto al bloque de seguridad liderado por los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, y del Interior, John Reinberg, para participar en algunas acciones en la ciudad de Guayaquil, primero el sábado, y luego el domingo, de acuerdo a la referencia del Ministerio del Interior, participar de igualmente reuniones con las autoridades de ambas carteras de Estado que pertenecen al bloque de seguridad. ¿Qué dijo el ministro de Defensa el fin de semana presentando a la prensa al señor Prince? Póngame por favor al señor ministro. Hemos invitado a este operativo al señor Eric Prince, el fundador de Blackwater, ex Navy SEAL, quien está aquí con su equipo. Ya desde hace algunos días el equipo hemos venido teniendo ya conversaciones y vamos a seguir trabajando el día de hoy y en los días siguientes sobre ya poder poner en acción la forma en que vamos a estar trabajando con ellos de la mano. Eso es lo más importante que puedo destacar en este momento. Las acciones que vamos a tomar con el equipo del señor Prince hasta aquí incluyen la capacitación, la asesoría, pero probablemente no se va a limitar solo a esa acción. Miren ustedes lo último que dice el señor ministro. Bueno, este video lo sacamos de la cuenta oficial del Ministerio de Defensa, siempre con la odiosa música de fondo que ponen en las cuentas institucionales. O sea, alguna vez critiqué esto y lo vuelvo a criticar, porque con esa música no sé qué mensaje quieren. Seguramente el mensaje de espectacularización
que suelen utilizar en las cuentas institucionales. Pero al margen de la música, dice al final, no se va a circunscribir solo a asesoría. ¿A qué entonces, ministro Lofredo? Y este es el punto que uno cuestiona. No quieren especulaciones, no quieren tergiversación, no quieren descontextualización, no quieren mala interpretación. Bueno, cuéntenle al país cuál es el alcance de la, entre comillas, asesoría del señor Eric Prince. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el pensamiento del jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas? Del comandante general del Ejército, del comandante general de la Fuerza Naval, del comandante general de la Fuerza Aérea. ¿Qué opina el comandante de la Policía? ¿Qué opina el alto mando de la Policía Nacional sobre la presencia de un externo supuestamente para asesorar, que según palabras del ministro, no se va a quedar solo en asesorar? ¿Qué más va a hacer el señor Eric Prince? ¿Por qué su presencia hoy es necesaria? ¿Y por qué además, cuando hablamos de Prince, no es que estamos cuestionando los esfuerzos que puede hacer cualquier gobierno, en este caso el gobierno del presidente Noboa, para poder derrotar al crimen organizado? No. Se trata de transparentar las cosas. Se trata de que la policía y Fuerzas Armadas reciban las suficientes herramientas y el apoyo logístico, económico, profesional, etcétera, para que puedan combatir con eficiencia esta gravísima situación que estamos enfrentando, pero siempre de la mano de la transparencia. Y uno de los pocos medios, aquí en el Ecuador poco se habla de esto. Creo que somos pocos los críticos, que no es que nos oponemos, sino que generamos una opinión crítica sobre esto y demandamos explicaciones y transparencia. Que el hacer esto no implica que uno se pone a todo, no. Uno se refiere a esto porque demanda transparencia de las instituciones, de sus autoridades, de quienes nos gobiernan. Pero dentro del país poco se habla de esto. A diferencia de lo que, por ejemplo, este fin de semana publicó France 24, a través de su corresponsal en la ciudad de Guayaquil, la colega periodista y amiga Carolina Mela, que refería en un reporte de 1 minuto y medio la llegada de Prince, sin olvidarse de quién es el señor Prince. Póngame por favor el video de France 24. A bordo de un carro militar, el fundador de la firma de seguridad privada Blackwater, Eric Prince, participó en un operativo organizado por el bloque de seguridad en Guayaquil, una de las ciudades de Ecuador donde se concentra el crimen organizado. Estuvo acompañado por los ministros del Interior y Defensa y alrededor de 500 policías y militares. Hay mucho hermetismo alrededor del convenio que ha firmado el gobierno de Ecuador con Prince, que recordemos es una de las grandes empresas de seguridad privada estadounidense que durante la guerra en Irak en 2007, varios de sus mercenarios estuvieron involucrados en la matanza de 17 civiles iraquíes en la plaza de Nisur en Bagdad durante una operación donde escoltaban a diplomáticos. Este episodio desató la condena internacional que llevó a Prince a renombrar la empresa y a venderla, pero no borrar su pasado. Para muchos, el paso que ha dado el gobierno de Daniel Noboa es muy polémico por intentar poner en manos de un grupo de seguridad privada extranjera la protección de los ecuatorianos. Tampoco se ha explicado el alcance de esta alianza estratégica ni cuánto le costará al país esta asesoría y capacitación de Prince a la Fuerza Pública de Ecuador, que también, por cierto, puede abrir grietas al interior de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Ecuador. Todo esto además se da en un contexto en el que solo falta una semana para las elecciones presidenciales, en la que Daniel Noboa busca la reelección para quedarse 4 años en el poder y además en un escenario muy violento donde el gobierno no ha logrado demostrar resultados de su plan de seguridad. De lo que va el 2025, el país ya registra un poco más de 2.000 muertes violentas y eso supera al 2023, que fue el año más violento para Ecuador. Ese reporte de Carolina Mela, que como digo, tomó más o menos 1 minuto y medio, reporte muy completo, en donde plantea algunas interrogantes, que las he dicho en este espacio y no ahora. Lo voy diciendo desde la propia presencia del señor Prince en esta reunión del 11 de marzo con el presidente Noboa. ¿Quién es? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el alcance de la asesoría? ¿Cuánto le van a pagar? Me llena de inquietud lo que dijo el ministro Lofredo que escuchamos hace minutos. No se va a limitar solo a la asesoría. Entonces, ¿a qué se va a limitar, ministro Lofredo? Y esas interrogantes son legítimas por los antecedentes, pero que además, porque un externo viene a hacer ¿qué? No solo asesorar, y está claro por la declaración del ministro. Por supuesto, alguna gente, porque es inevitable la comparación que es odiosa, pero termina siendo inevitable. Aquí nos encanta eso, ¿no? Entonces ya se dice, pero qué bien que venga Prince, porque ya lo hizo Febres Cordero con Rangasid. Sobre todo a las nuevas generaciones les invito a googlear, y si tienen ChatGPT, pregúntenle al ChatGPT quién fue Rangasid y cuál fue su papel en el Ecuador y por qué hubo polémica
por el paso de Rangasit tras el gobierno del presidente Febres Cordero. Pequeño resumencito, ¿no? Rangasit fue un ciudadano israelí contratado durante el gobierno del presidente ecuatoriano León Febres Cordero entre 1984 y 1988 como asesor de seguridad para combatir a grupos subversivos, en particular al movimiento guerrillero Alfaro Vive Carajo. Este grupo, activo entre 1983 y 1991, llevó a cabo diversas acciones armadas y criminales en el Ecuador, incluyendo robos, secuestros y ataques contra fuerzas del orden. La contratación de Gazit se realizó de manera confidencial y su presencia en el país fue inicialmente desconocida para el público. Aquí, digamos, hay una diferencia. En el caso de Eric Prince, su presencia sí es conocida para el público, pero no tenemos detalles. Retomo de Rangasit. Su labor consistió en asesorar y entrenar a las fuerzas de seguridad ecuatorianas en tácticas contra insurgentes, basándose en su experiencia previa en operaciones similares. Bajo su asesoramiento, el gobierno implementó estrategias que resultaron en la desarticulación de Alfaro Vive Carajo en un periodo relativamente corto, aunque estas acciones también fueron objeto de críticas por parte de sectores de izquierda y defensores de los derechos humanos. La figura de Rangasit generó controversia en el Ecuador, especialmente después de que se revelara que había recibido pagos significativos por sus servicios. Miremos al pasado, por eso planteo la transparencia. ¿Me explico? En diciembre de 1986, en la mitad del gobierno del presidente Febres Cordero, se descubrió un pago de $150,000, que era un montón de plata en ese tiempo, a su nombre, lo que desató un escándalo político y llevó investigaciones sobre la legalidad y transparencia en su contratación. En 1990, el penalista Alfonso Zambrano Pasquel publicó el libro Rangasit, la sombra tras el poder, donde se analizan las implicaciones políticas y legales de la participación de Gazit en el Ecuador, así como su influencia en las decisiones de Febres Cordero, quien luego fue procesado judicialmente con relación al caso Rangasit, y por si acaso no lo procesó la izquierda, como respetuosamente le digo, lo señaló una de las hijas del ingeniero Febres Cordero, que es activa en redes sociales, que fue enjuiciado por la izquierda. ¿Saben quién le envió a juicio penal al ingeniero Febres Cordero? El doctor Ramiro Larrea Santos, que era un hombre de izquierda. De hecho, él fue parte de la democracia cristiana, para quienes se olvidan, y años después fue el primer presidente de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Un hombre que tenía mucho prestigio en el Ecuador, pero que comulgaba con la democracia cristiana, no con la izquierda. Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ramiro Larrea Santos dictó orden de prisión preventiva en contra del ingeniero Febres Cordero por el pago de los $150,000 al asesor de seguridad Rangasit en diciembre del 86. Este pago se realizó durante su presidencia. En ese proceso también estuvo involucrado su yerno, el ingeniero Miguel Orellana, quien habría entregado físicamente el dinero a Gazit. Sin embargo, en agosto de 1990, la cuarta sala de la Corte Suprema de Justicia sobreseyó definitivamente el caso, absolviendo a Febres Cordero y a los demás implicados en las acusaciones. Este episodio generó controversia y fue interpretado por algunos como una persecución política contra el expresidente. Todo eso ustedes lo encuentran solamente googleando o utilizando la herramienta de ChatGPT. Punto. Para tener una idea, y si quieren hacer una comparación, háganlo no desde el sesgo, ¿ya?, sino con base en lo que se lee. Porque es inevitable hacer esa comparación. Y por eso yo apelo a la transparencia. Y sobre esa transparencia está el gobierno, mutis, camino al foro. No se dice nada. E insisto, a mí sí me genera inquietud la última parte de lo que dijo el ministro de Defensa, de que no es solo asesoría. Pero mientras esperamos, no sé si parados, sentados, acostados, información oficial sobre este tema, resulta que en su primera intervención, el señor Prince se metió en política interna. Entonces, ¿lo traen para asesorar a las Fuerzas Armadas y a la policía? ¿O lo traen para hacer campaña electoral y hablar de política interna? Porque esto es lo que dijo. Voy a rodar el video, que lo publicaron las propias cuentas oficiales, está en inglés. Para quienes me siguen en YouTube y en Facebook, van a ver los subtítulos y obviamente luego lo vamos a compartir con el resto de la audiencia. Póngame por favor el video. Providing the law enforcement and the military the tools and the tactics
to effectively combat the narco gangs. Okay? Great intelligence, so that small raids, very efficient to put the narcos on their back heels and make them truly afraid of being caught. Two simple paths. One, next Sunday, the people of Ecuador can choose law and order and choose Daniel Noboa, or they can choose to make Ecuador to look just like Venezuela, a narco state with massive drug processing, with all the criminality and socialism and despair that comes with that. I hope Ecuador chooses law and order, and we're here to help to combat the gangs and provide the tools for the government to restore law and order, peace and prosperity. Yo quisiera entender cómo, y ya les voy un poquito a explicar a quienes me siguen en señal de radio y acá en mis cuentas personales, un poco lo que dijo el señor Prince. Yo no sé cómo traes un asesor en materia de seguridad, un extranjero que no es que es de los más prestigiados del planeta, para supuestamente brindar asesoría y le dan un micrófono para que hable de política. Y para advertir que el próximo domingo 13 de abril Ecuador tiene dos caminos. El seguir la ley y el orden, para lo cual tienen que elegir a Daniel Noboa. Porque si eligen la otra opción, Ecuador se va a convertir en Venezuela, la vieja confiable. También le han informado al señor Prince que tiene que hablar de la vieja confiable, es que si gana una opción distinta, ya, la opción del correísmo, Ecuador será Venezuela. ¿En serio? Y aquí aplaudimos, ¿no? Hay un segmento de la sociedad que aplaude ese tipo de declaraciones. Que un externo venga acá a decirnos cómo debemos votar. Y como siempre digo, la gente tiene el derecho a votar como le dé la gana, como quiera. Puede votar por Noboa, puede votar por Isa González, puede donar el voto, puede votar en blanco, como quiera, como le dé la gana. Pero ¿cómo puede ser posible que aquí toleremos que venga un externo, un extranjero, a decirnos cómo votar? Si gana Daniel Noboa la reelección, que está en su derecho, que gane porque tiene el apoyo masivo del pueblo ecuatoriano. Si en su defecto gana la señora González, lo propio. Pero que no se ejerzan estas narrativas, estas presiones externas, estos comentarios de una persona que no tiene por qué hacer declaraciones sobre temas de política interna. Como además lo hizo un cura el día de ayer, que eso voy a ver si lo dejo para mañana. ¿De qué hablamos? Si estas cosas no son correctas, no están bien. Perdónenme, por eso yo siempre apelo aquí en este espacio sentido crítico. Sentido crítico para cuestionar ese tipo de procederes, este tipo de declaraciones, y la ausencia, por supuesto, de información oficial. Traigo un extranjero, cuéntenos qué va a hacer exactamente. Ah, va a ser asesor, ok, va a ser asesoría. Y pocos días después, no solamente se va a limitar a la asesoría. ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto le va a costar el erario nacional? ¿Con qué recursos se van a pagar? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿Cuáles son los entregables? Como se suele hacer en el sector público, entregables. ¿Cuáles son los entregables que va a tener el señor Prince? Yo les invito como sociedad, vean, pueden estar a favor o en contra del presidente. Pueden estar a favor del presidente. Pero plantémonos estas inquietudes, por favor. Porque solo con la transparencia, con esta herramienta tan básica que se llama transparencia, podemos tener mayor claridad. Y generaremos pensamiento crítico y seremos una sociedad mucho más crítica, que no lo somos hoy. Aquí, por ejemplo, me dice, gracias por este mensaje, Andy, te envío un abrazo. Es ilegal, es inconstitucional que un extranjero haga política. El señor Prince llega acá a hacer política. Es incorrecto eso, perdónenme. ¿Ya? Tengamos sentido crítico. Acá me pregunta Darío Dava, los envío un abrazo. ¿Y dónde está el CNE? Porque yo pregunto públicamente a las autoridades del CNE si esto es correcto. Si un extranjero puede venir acá, utilizando recursos públicos además, para arengar a favor de una candidatura. No está bien. Como tampoco está bien, y nos vamos al otro lado, porque en este espacio tenemos sentido crítico. Tenemos sentido crítico en uno, en otro sentido. Como tampoco está bien, y no sé a qué está jugando el expresidente Correa, que alguien me lo explique. Yo no sé qué está jugando. Tanto hemos combatido aquí en este espacio la desinformación y la publicación, que lo hacen periodistas, que lo hacen políticos, que lo hacen autoridades, que lo hacen pseudolíderes de opinión, y que combatimos permanentemente en este espacio, la desinformación y la publicación de noticias falsas, ¿ya? Que también lo hacen actores políticos de no creer. Entonces, que alguien me explique a qué está jugando el expresidente Correa. Porque se ha empezado a convertir el expresidente Correa, en las últimas semanas de la campaña,
en un difusor de noticias falsas, emulando a algunos colegas y algunos opinadores y algunos políticos ecuatorianos. Póngame, por ejemplo, el primer post. El 31 de marzo, el expresidente Correa publica: la DEA confirma que Noboa Trading opera con el narcotráfico en el Ecuador. 31 de marzo. Publicado en la cuenta de ex del expresidente Correa. Gracias. Algunos han de decir, pero si es verdad, si lo publica Correa. Bueno, resulta que la cuenta de fact-checking de Lupa Media, que siempre recomiendo seguir, el 1 de abril, un día después de esta publicación del economista Correa, dice: la DEA no ha emitido ningún informe vinculando a Noboa Trading con el narcotráfico. La agencia antidrogas estadounidense confirmó a Lupa Media que el documento viral es una falsificación. El número del registro usado corresponde a un informe de Wisconsin del año 2024. Disclaimer, dice Lupa: la verificación no hace afirmaciones ni negaciones sobre la existencia de delitos relacionados con Noboa Trading o la familia Noboa. El rol de fact-checking es esclarecer la información y corregir desinformaciones. Lupa no está diciendo que no hay ninguna relación de Noboa Trading con el narcotráfico. Eso no le corresponde a Lupa, eso le corresponde a las autoridades. Lupa lo que está diciendo es que es falso que la DEA haya emitido un informe publicado por un expresidente de la República que además es un actor político con millones de seguidores. Y que todo lo que diga o lo que no diga tiene alguna incidencia, positiva o negativa, la tiene. No es cualquier ciudadano, es un ciudadano que tiene 4 millones de seguidores en X. Y que sigue siendo uno de los principales, sino el principal actor político de este país. Entonces, ese actor político tiene que ser muchísimo más responsable. Póngame el siguiente, por favor. Lo volvió a hacer. Nos gobiernan delincuentes con el hashtag. Publica una supuesta portada de Agora de Sao Paulo. Presidente do Ecuador envolvido en tráfico de drogas. Oigan, solamente expandan pues la imagen y se van a dar cuenta que ese titular está montado. ¿Ah? Pero esto publica un expresidente de la República. Y póngame el siguiente, que esta fue la del fin de semana, pues. Pues que yo no entiendo cómo pueden publicar esto sin verificar. Todo era cuestión de tiempo. Nos gobiernan delincuentes. Entonces ponen ahí del periódico Vinotinto, un periódico que entiendo se edita en Chile, lo hacen migrantes venezolanos en Chile, donde dice: Daniel Noboa en el ojo del huracán por narcotráfico. Miren ustedes incluso las letras. Pues que se nota clarito que es un montaje, pero lo publican. El triángulo que involucra a los carteles de Sinaloa y Jalisco, el Estado y los cargamentos de bananas llevan cocaína a Europa. Entonces uno revisa otra vez la verificación. Y Lupa, el fin de semana, gracias, Lupa Media. Es falso que el diario venezolano chileno Vinotinto, El Vinotinto, publicó un informe sobre Daniel Noboa en el ojo del huracán del narcotráfico. ¿Cómo lo sabemos? El medio confirmó a Lupa Media que dejó de publicar su edición impresa en 2020. Habla en serio. ¿Se dan cuenta? Hace 5 años el medio no publica edición impresa. Hace 5 años. Y un expresidente de la República publica semejante mentira. No cubre habitualmente política ecuatoriana. Y el análisis visual muestra inconsistencias de diseño y formato. Usted hay que ser un genio. Ni siquiera había que hacer la verificación. Solamente viendo ya se da cuenta uno que es un montaje. Disclaimer otra vez. La verificación no hace afirmaciones ni negaciones sobre la existencia de delitos relacionados con Noboa Trading o la familia Noboa. El rol del fact-checking es esclarecer información y corregir desinformaciones. En este caso, nuestro análisis se centra únicamente en señalar que la supuesta portada del medio El Vinotinto es falsa. La determinación sobre posibles actividades ilícitas corresponde exclusivamente a las autoridades competentes. ¿Se dan cuenta? O sea, si no son los unos, son los otros. ¿Qué campaña más horripilante? Ya quiero que se acabe esto. En serio. Ojalá que esta semana pase así. Ya quiero que sea próximo lunes 14. En serio. Y que el que gane, gane siquiera con unos 4 puntitos de diferencia para que aquí ya nadie empiece con la vieja confiable del fraude. Si gana Noboa, si gana González, que gane el que sea. Pero qué insoportable esto, ¿no? Narrativas de un lado, mentiras por el otro lado. Activan el troll center por un lado, por acá también activan el troll center porque no les gusta. Habla en serio, tengamos sentido crítico. Les invito a los seguidores de Noboa a tener sentido crítico y plantear estas interrogantes que he señalado respecto de la presencia de un extranjero que viene a hablar además acá de política y cuya contratación no se conoce sus términos. Les invito al correísmo y a sus seguidores a tener un juicio crítico sobre las cosas que publica su líder.
si creen que con eso le están haciendo un favor a su candidata. Tengan ese sentido crítico. Entiéndanlo. Y para cerrar, porque les decía hoy que tenía todo como en boticaca, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que ha comprometido su presencia en este espacio el día miércoles, hace una declaración el día de ayer en el marco del simulacro, en donde dice que están analizando la posibilidad de cambiar de lugar los recintos electorales, en las zonas en donde está golpeando con crudeza la época invernal. Escuchemos ese extracto de la presidenta Tamaín, por favor. Desde la Mesa de Seguridad Electoral, junto a las distintas entidades estatales, monitoreamos permanentemente los efectos de las fuertes lluvias que se están ocasionando en los cantones y provincias del país. Es así como, con apoyo de la Secretaría Nacional de Riesgos, Ministerio de Educación, gobiernos locales y nuestras delegaciones provinciales, se están levantando informes técnicos que nos permitirán decidir si es o no necesario cambiar un recinto debido a los estragos ocasionados por las lluvias. Esta actividad se lo realiza incluso hasta el día anterior al día de las elecciones, pues con el clima no podemos predecir con anticipación, pero sí podemos estar preparados para poder reaccionar con la gente y con las Fuerzas Armadas para informar si es que hubiese algún cambio de última hora. ¿Saben por qué es cuestionable esta declaración de la presidenta Tamaín? Primero, por el contexto político tan sensible y de polarización que enfrentamos en el Ecuador. Primerito, partamos de eso. Entonces alguien me va a decir, bueno, pues tiene razón, que estás en las zonas en donde seguramente la época invernal va a provocar que no puedan llegar el material a los recintos electorales y hay que cambiar. Ok, presenta los informes técnicos. Pero lo dejas así abiertamente a una semana de las elecciones, ¿para qué? Esto abona a la polarización y a la narrativa. Se viene el fraude, se viene el megafraude, aquí tienen otro tema del fraude. ¿Por qué además? Porque resulta que en febrero generalmente son las elecciones. Febrero es un mes de elecciones para la primera vuelta y ahora abril para la segunda, que son temporadas de lluvia. Los primeros 4 meses del año son de lluvias en el Ecuador. O sea, no es inédito que en medio del invierno vayamos a las urnas a sufragar. Entonces me imagino yo que con base en esa experiencia debe haber protocolos que se activan cuando ocurren estos casos. Por ende, a mí me parece esta declaración de la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral inoportuna, porque no la presenta acompañada de información, de datos técnicos, para entender que sí, ok, en tal sitio hay que mover el recinto y ponerlo en otro lado. Esto se ha prestado otra vez a la especulación, a la tergiversación, a la manipulación, a la malinterpretación. Y ya del otro lado están gritando fraude. Autoridades del CNE, hay que ser absolutamente rigurosos en los anuncios. Van a cambiar de sitios los recintos electorales. Ok, presenten los informes técnicos y avisen con antelación para que no haya ausentismo en esas zonas y desbaratar la teoría del fraude que supuestamente se está cocinando. ¿Ah? Si en pandemia hubo elecciones, dice Juan Pablo, si en pandemia hubo elecciones, no van a decir que no va a haber elecciones por la lluvia. Vamos, seamos serios. Les invito a hacerlo. Sentido crítico, pensamiento crítico. El resumen del comentario del día de hoy.